Que acompáñeme, Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Y el sermón de hoy, mis hermanos, no tiene otro título porque es una continuación, es la parte 2 del sermón de la semana anterior. ¿Quién tiene el control? ¿Recuerdan que esa era la pregunta? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿O lo controlan tus propios deseos, tu carne, o lo controla el Espíritu Santo? Y hoy lo que vamos a ver en la práctica. ¿Cómo se ve una persona, cómo luce una persona que es controlada por sus propios deseos versus cómo luce una persona que es controlada por el Espíritu Santo de Dios? Así que el sermón de hoy, repito, la parte 2 de ese sermón, ¿quién tiene el control de tu vida? Dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias por tu iglesia, gracias porque hoy la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia, tú convocas a la multitud de los que han creído, Señor, ese eres tú, el que nos invita a venir un día más a recordar tu grandeza, tu gloria, tu poder. Gracias porque a través de los cánticos podemos recordarnos unos a otros lo grande, lo bueno que eres tú. Podemos cantar públicamente y proclamar con nuestros labios que no hay esperanza fuera de ti, Señor. Y como decía esa última alabanza, que la victoria al final siempre está en ti. Oh Señor, gracias por ese recordatorio, porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, en esta hora te pido que hables a nuestras vidas y nuestros corazones hoy. Te pido que nos enseñes a través de tu palabra, que nos corrijas y que tu Espíritu Santo guíe nuestra mente a tu palabra. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Hace apenas unas semanas atrás se publicó en Israel, o desde Israel, una conferencia de prensa o un anuncio, una publicación, donde se estaba presentando el último descubrimiento arqueológico que un equipo de investigadores arqueólogos había hecho en Israel. Era una colaboración entre unos arqueólogos de una universidad en Alemania y una universidad allá en Israel. Y era interesante la noticia que hace apenas 2 semanas atrás salía al público de lo que ellos habían descubierto. En una ciudad muy próspera en los tiempos de Jesús, llamada Hippo, era una ciudad que era parte de los Decápolis. Usted recuerda que en el Nuevo Testamento se hablaba de la región de Decápolis. En esa región se había descubierto algo que antes solamente lo habían descubierto en papiros, en documentación, pero nunca lo habían visto físicamente. Y estamos hablando de centros o lugares que eran dedicados como lo que hoy sería un centro de ancianos. Eran lugares que eran solamente para el cuidado de ancianos, para que esos últimos años de vida lo pasaran con dignidad. Pero lo impresionante de esa noticia de estos arqueólogos es que por primera vez descubren, repito, hace apenas una semana, por primera vez descubren lo que ellos sabían en teoría, que los cristianos que vivían en esas regiones, escucha bien, hace 1600 años atrás, habían creado un centro que estaba allí puesto, no en la periferia, puesto allí en el medio de la plaza, un centro solo para atender a los ancianos que habían sido abandonados por su familia. Había muchas familias romanas, gentiles, que simplemente tomaban a los ancianos y cuando ya eran una carga, los soltaban. ¿Y sabes qué hacía la gente? Simplemente ese anciano no tenía un lugar. Escuche bien, no existían lugares como hoy, no existen centros, hospitales, no existía nada. Así que la única cosa que te quedaba era vivir solo en la calle. Una cosa muy triste. ¿Sabes qué hicieron los cristianos? Mostraron el amor de Cristo, mostraron ese fruto del amor de Dios, comenzaron y construyeron un edificio público completo, pagado por fondos de su propia comunidad, para que se atendiera a los ancianos hasta su último día, se les alimentara
y se les acompañara. En otras palabras, estamos hablando del descubrimiento del primer centro geriátrico en la historia de la humanidad y fue una iglesia la que lo hizo. Escuche bien, toda la aportación que ha hecho la iglesia, el cristiano. Hace 1600 años se abrió ese centro, lo acaban de descubrir arqueológicamente, estaba enterrado. Y fue una iglesia, fue el amor de Cristo como fruto en la vida de unos creyentes que dijeron, mientras el mundo gentil y romano están abandonando a nuestros viejitos y los dejaron en la calle literalmente porque, vuelvo y repito, no había lugar para ellos, ellos crearon este lugar para que ellos pudieran vivir, para que ellos pudieran ser amados, consolados, acompañados, se les acompañaba con la escritura, tenían la compañía de la iglesia. Y interesante, ¿sabes que esa región o esa ciudad de Hippo, como yo le dije, pertenecía a la región de Decápolis? Y si usted va más atrás, el tiempo de la Biblia, el tiempo de Jesús, esa es la misma región donde un día había un endemoniado que Jesús sanó, libertó, y cuando Jesús se iba a montar otra vez en el barco, porque era una de las ciudades alrededor del mar de Galilea, este hombre se quería montar con él, Marcos 5, eso está. ¿Usted se acuerda de esa historia? Y Jesús le dijo, no te montes aquí. Vete a los tuyos, una ciudad pagana, gentil, no había cristianos allí. Vete a los tuyos y muéstrale la misericordia de Dios y cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este fue el primer predicador allí, Marcos 5, en toda esa región de Decápolis y de esta ciudad de Hippo. Como 400 años después, esa fue la primera ciudad del mundo, arqueológicamente confirmado hasta este momento, que hizo un centro dedicado solo para ancianos. ¿Y usted sabe qué? Se ha descubierto también a través del registro histórico cómo en Roma las personas, las familias que no querían tener niños, ¿sabes qué hacían? Una imagen que a nosotros ni la entendemos por lo fuerte que es. Dejaban a los niños frente a su casa allí, tirados, o había un lugar específico donde lo podían dejar, un sitio público en la entrada de la puerta de la ciudad o algún otro lugar. Venía gente muy perversa y muy mala y tomaba a estos niños y los criaban como esclavos. Otros simplemente morían allí. Una historia muy triste. Pero ¿sabes quiénes fueron los primeros que los atendieron? Fue la iglesia en Roma. Fueron los cristianos los que dijeron, hay que hacer algo por ellos. Hay que amar a estos niños y los adoptaban, los criaban en familias de iglesia. En otras palabras, el mundo antiguo, escuche bien, está lleno de evidencias de una iglesia que estaba enamorada de Cristo y que estaba tan acaparada de ese amor. Tenía tanto amor de Cristo que, ¿sabes qué? Se desbordaban y tenían que dárselo a otro. Ese fruto era evidente en la sociedad. En cada generación que usted estudia, en estos últimos 2000 años de historia de la iglesia, usted ve que muchas veces en tiempos aún de grandes tinieblas, ¿sabe quiénes eran los únicos que estaban allí sirviendo a las comunidades, amando a la gente? Era la iglesia. Era gente como tú y gente como yo. Que simplemente lo que estaban manifestando era lo que conocemos hoy y vamos a ver en esta mañana, el fruto del Espíritu Santo. Que no es otra cosa que Jesús, Dios mismo, en nosotros a través de su Espíritu, produciendo ese carácter, produciendo ese amor que si no fuera porque Él está en nosotros y con nosotros, nunca lo manifestaríamos. Así que a través de la historia hemos sido testigos de eso una y otra vez, de ese fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, dando amor, dando gracia cuando nadie daba amor ni daba gracia. Era algo que producía el Señor. Y hoy precisamente estaremos viendo esta idea de quién tiene el control de tu vida. Recuerden que el pasado domingo veíamos la sección anterior, desde el verso 16, donde el apóstol Pablo llamaba a los hermanos a andar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu. En otras palabras, a que el Espíritu sea el que tome el centro de operaciones de comando en mi vida. Y también veíamos ahí, lo vimos la semana pasada, del verso 17 en adelante, que el Espíritu y la carne, estos se oponen entre sí. Mi hermano, usted tiene una guerra en su mente. Vimos el ejemplo de Pablo en Romanos 7. Pablo tenía esa guerra. Usted tiene esa guerra en su mente. Se oponen entre sí. Hay una oposición constante de sus propios deseos pecaminosos para que usted no viva para Dios. Para que usted no ande en el Espíritu, como dice el texto. Andar en el Espíritu es permitir, vuelvo y repito, que el Espíritu Santo sea el que controle, influencie y guíe tu vida. Y tienes que contestar esta pregunta, mis hermanos, porque ya este es el segundo sermón con el mismo título. ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién lo está dirigiendo? ¿O son los deseos pecaminosos que te conducen y hoy estás aquí y mañana estás allá, a donde te conduzcan los deseos pecaminosos?
Eso es como cuando hoy quieres comer comida china, mañana quieres comer comida mexicana y al otro día quieres comer alguna otra comida. Los deseos pecaminosos son mucho peor que eso. Nunca son estables. Se están llevando de un lugar a otro. Y nunca se van a satisfacer porque nunca van a una fuente que pueda satisfacerlo, precisamente. Así que, o son los deseos pecaminosos que están controlando tu vida, o es el Espíritu Santo de Dios. Así que la pregunta que vamos a ver hoy es, ¿estás andando en el Espíritu? Y la segunda, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo saber que una persona está andando en el Espíritu de Dios y no está siendo guiada o controlada por los deseos de la carne, por el pecado? Al final de cuentas, entre los versos 19 al 25, vamos a ver lo que dijo Jesús antes de que Pablo escribiera estas palabras. Jesús en algún momento en Mateo capítulo 7, versos 15 al 20 había dicho, por sus frutos los conoceréis. Jesucristo había dicho en ese pasaje que un buen árbol da buenos frutos y que un mal árbol da malos frutos. Y usted sabe que un árbol que está bien cuidado, que está creciendo, que tiene todos los elementos necesarios para crecer, se supone que dé fruto. ¿Usted no recuerda una vez Jesús, utilizando esta misma alegoría, porque Jesús lo usó muchas veces, se acercó a un árbol de higuera para ver si tenía higos, si tenía fruta? ¿Usted se acuerda de esa historia? ¿Y qué pasó con ese árbol? No tenía. El árbol estaba bien, tenía sus ramas, se supone que el terreno, todo estaba bien. El árbol se supone que estuviera dando fruto, pero simplemente no tenía. Y eso era una parábola, lo que Jesús estaba enseñando acerca del pueblo de Israel en ese tiempo. Que se supone que si ellos estaban conectados con Dios, estén dando fruto. Porque así lo hizo Dios, es parte de la naturaleza. Usted va y siembra su árbol de mango, de aguacate en su casa, usted le pone todos los elementos necesarios, agua, sol y el cuidado, el abono que necesita. Usted espera unos años y usted va a tener luego un fruto, el fruto esperado. Porque naturalmente usted no tiene que forzar al árbol, usted lo sabía. Usted no tiene que empujarlo. De hecho, usted sabe que hay lugares que antes servían como las famosas experimentales del gobierno o de la Universidad de Puerto Rico, todavía existen algunas de ellas, pero hay lugares que se abandonaron. O sea que el gobierno antes los controlaba, tenían ahí un gran sembradío de mango especialmente y muchas otras cosas, pero un día simplemente por razones económicas u otras lo abandonaron. ¿Y sabes qué pasa cuando tú te acercas a ese lugar? Todavía hay árbol de mango y ¿sabes qué siguen dando en su tiempo? Fruto. Dice, ¿quién los cuida? Nadie. Nadie, no hay nadie allí cuidándolo, ¿sabes? No es que haya alguien todos los días recordándole, oye, árbol de mango, ¿puedes dar fruto este año? ¿Qué necesitas para que me dé un fruto? No, nada. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios naturalmente. Y por eso Jesús utiliza todas estas ideas de, si es un árbol, un buen árbol va a dar un fruto naturalmente, según su naturaleza. Y es lo mismo que Pablo va a hablar aquí en nuestro pasaje de hoy, mi hermano. Al final de cuentas, si tú estás siendo guiado por los deseos de la carne, por el pecado, va a haber un fruto evidente. Pero si tú estás siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios, de igual manera va a ser evidente, la gente lo va a notar, es un fruto que va a estar allí, que va a ser la evidencia de quién está controlando tu vida. Así que veremos dos puntos principales en esta mañana. Una vida bajo el control de la carne, bajo el control de los deseos pecaminosos, y en segundo lugar, una vida bajo el control del Espíritu. ¿Cómo se ve eso? Y miren cómo comienza el versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Hay otros versículos o otras traducciones, que traducen ese pasaje diciendo evidentes, claras son las obras de la carne. El que está siguiendo el argumento de Pablo, el que está siendo guiado por los deseos de la carne, evidentemente, muy claramente va a manifestar este tipo de obras, las obras de la carne. En otras palabras, ¿a qué te llevan los deseos pecaminosos? Si tú quieres que guíen tu vida, te van a llevar a esto. Manifiestas son las obras de la carne. Y noten que empiezan a mencionarlas. Y algunos autores han hecho como categorías, porque se mencionan ahí muchos pecados o muchas manifestaciones de la obra de la carne en ese pasaje. Y algunos autores han hecho unas categorías, por lo menos 3. En otras palabras, aquí entre los versos 19 al 21 usted va a encontrar pecados relacionados a la sexualidad, a la inmoralidad sexual. Usted va a encontrar pecados relacionados a la idolatría.
Cuando no le doy a Dios el lugar que Él se merece y empiezo a adorar otra cosa, empiezo a vivir para otra cosa, empiezo a entregar mi corazón a otra cosa que no sea Dios. Y en tercer lugar, pecados relacionados a nuestras relaciones interpersonales, pecados relacionados a comunidades, a cuando tú vives con tu prójimo, con la persona que tienes al lado todo el tiempo. Así que miren esto, ¿cómo comienza el verso 19? Dice, manifiestas son las obras, son evidentes. Aquel que se guía bajo los deseos de la carne, evidentemente va a producir esto. Hermano, escuche algo. Usted ve esta lista y usted dice, wow, pero es que eso es muy fuerte. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Son como cosas muy fuertes. Y cualquier pecador, cualquier persona que no está en Cristo, alguno de nosotros pudiera decir, no, pero es que yo puedo decir que algún día fui guiado por los deseos de la carne, pero yo no producía ese tipo de pecado. Escuche bien, mi hermano. El creyente ahora tiene una nueva naturaleza, lo vamos a ver más adelante. Fue Cristo el que te da ahora, te hace una nueva criatura y pone deseos nuevos en ti. Pero antes de tú estar en Cristo, tú eras capaz de esto y de más. Yo era capaz de eso y de más. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que va a producir una vida guiada, controlada por los deseos de la carne. ¿A qué me van a llevar? Me van a llevar a todo este tipo de pecado. Bueno, yo lo decía, creo que hace unos días atrás o un tiempo atrás en la clase de los miércoles, David no se levantó una mañana pensando que él iba a convertirse en un adúltero, que él iba a convertirse en un mentiroso, que él iba a convertirse en un asesino. Fue un pecado que lo llevó a otro. Fue una bola de nieve. Decíamos eso el domingo pasado, de cómo funciona el pecado precisamente. Y uno invita a otro. Él no pensó jamás, escuche bien, que él iba a terminar de esa manera. El día antes tú te encontrabas con David y le preguntabas, oye David, ¿tú sabes que mañana tú vas a liderar un asesinato de uno de los tuyos, de tus servidores más fieles? Oye David, ¿tú sabes que mañana tú vas a adulterar con la mujer que no es tuya? Oye David, ¿tú sabes que tú mañana vas a hacer esto y lo otro? ¿Y sabes qué le iba a decir? Yo no. De hecho, ¿no se acuerdan cuando él fue confrontado? Cuando él fue confrontado por el profeta Natán le contó una historia hipotética, que tenía protagonista y todo, pero era hipotética. Y le dijo, mira, un día un señor que cogió la ovejita única que tenía otra persona, bendito, qué pena. ¿Y sabes qué dijo David? Que a ese hombre lo juzguen sin misericordia. Sin misericordia. Música de tensión hasta que Natán le dice, tú eres ese hombre. ¿Usted se imagina eso? Qué hombre valiente de Dios, Natán. Tú eres ese hombre. Tú sabes que yo leí en alguna ocasión un autor que decía, como que comparando, un tipo de metáfora o alegoría, diciendo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo en el creyente hace una función parecida a la que Natán hizo con David. Porque la carne tuya y mía dice, no, yo no soy capaz de hacer esos pecados. Ni los he hecho ni los haré nunca. O si hemos caído en alguno de ellos, ¿qué hace nuestra carne? Excusarse. Simplemente poner excusa. Pero es el Espíritu Santo que va a decir, ¿sabes qué? Eres tú, fuiste tú. Así que David nunca se levantó pensando que él iba a cometer todo este tipo de pecados, pero esa es la obra del pecado en nosotros. De eso hay más. Estas son las obras manifiestas. Si tú quieres que el Espíritu Santo, si tú quieres que la carne y los deseos pecaminosos guíen tu vida, vas a llegar a esto. Y noten la primera categoría, pecados relacionados a la inmoralidad sexual. Noten cómo comienzan en el versículo 19 a describirse. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y más adelante en el verso 21 incluye otro, que es orgías. Y todo este tipo de pecados que eran relacionados a la inmoralidad sexual, ¿sabes que en esos tiempos no era como un tabú para esa gente? ¿Sabes que para el mundo pagano era un mundo de mucho desenfreno e inmoralidad sexual? ¿Sabes por qué? Porque incluso cuando tú ibas a los centros de los dioses o donde estaban los famosos templos, todo eso incluía la adoración a esos dioses, incluía inmoralidad sexual. O sea, en otras palabras, fue la ética cristiana la que empezó a cambiar todo eso. Fue la iglesia la que empezó a influenciar al mundo antiguo, al mundo romano, para decir, oye, esas prácticas son pecaminosas, eso no es diseño de Dios. Dios no te creó para eso. Pero todas estas obras
relacionadas a la inmoralidad sexual, Pablo dice, son parte de nuestra naturaleza. Y aquel que simplemente quiere vivir para sus deseos pecaminosos terminará pecando de la siguiente manera: inmundicia, lascivia, adulterio, fornicación, orgía. Y de hecho, yo no sé si usted notó, pero el verso 21 dice, acerca de estas cosas que amonesto, ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero antes dice, cosas semejantes a esta. O sea, esto no es una lista exhaustiva. ¿Entienden eso? Esto es simplemente como un ejemplo de lo que quiere dar Pablo. De que si nuestra vida va a ser dirigida por la carne, por los deseos pecaminosos, un día vamos a terminar en adulterio, fornicación, orgía, inmundicia, lascivia y cualquier otro pecado relacionado a la inmoralidad sexual. En segundo lugar, hay otra categoría de pecados que Pablo describe aquí, obras de la carne. Pecados relacionados a la idolatría. Noten que Pablo comienza entonces en el verso 20 a decir, pero también como el pecado no se queda ahí y la parte humana del hombre a la cual lleva a pecar, no solamente el aspecto sexual, el hombre se desvía en toda su esfera, en todo lo que es su ser. Y también el hombre se desvía a adorar otras cosas que no sean su Dios. ¿Ustedes no recuerdan la lectura de Romanos 1 cuando Pablo le dice a la iglesia en Roma que Dios los había creado, que Dios no había dado excusa, que se supone que todos conozcan que hay un Dios, Dios dejó testimonio en los cielos, pero el hombre prefirió adorar la criatura que al Creador? Porque hay tantas culturas antiguas que adoran el sol y la luna. El hombre prefirió adorarse a sí mismo, adorar la cosa creada que a Dios, y se convirtió en un idólatra. Y noten las ideas o los pecados relacionados a este tema que se mencionan aquí. Idolatría, hechicerías, y ahí mismo en el verso 20 al final, herejías, que son distorsiones de la verdad de Dios o de la sana enseñanza bíblica acerca de quién es Dios. En otras palabras, los deseos de la carne, el pecado que está en ti te va a llevar naturalmente a distorsionar el concepto de Dios. Te va a llevar a adorar otra cosa que no es Dios. Escuche bien, esto le ayuda a usted a evangelizar. ¿Sabe por qué? Esto es como una radiografía del impío, del que no está en Cristo. Y lo ayuda a usted a entender la mente del otro. No solamente porque usted un día estuvo allí, sino porque bíblicamente usted sabe que lo que se está produciendo en él son estas obras. O sea, en otras palabras, cada vez que tú le estás evangelizando a alguien que no es creyente, escuche esto, usted le está evangelizando a un idólatra. ¿Escucha fuerte eso? Y hoy no usamos esos términos, porque idólatra lo usamos para decir el que adoraba a Yukiyu. Idólatra lo usamos para decir el que adoraba a una piedra y se acuesta ahí o se pone de rodillas. Pensamos en eso rápido, un indio adorando el fuego. No, un idólatra es alguien, cualquier persona, en cualquier sociedad, en cualquier tiempo, que esté adorando a otra cosa que no sea el único Dios verdadero. Todo el mundo tiene un Dios. Todo el mundo tiene un Dios. Escuche, aún el ateo tiene un Dios, ¿lo sabía? Todo el mundo tiene un Dios. Todo el mundo está adorando a algo, porque así nos creó Dios. Dice el libro de Eclesiastés que Dios nos creó con el corazón la sed de eternidad en nosotros. Todos adoramos algo. La pregunta es, ¿qué adoramos? Entonces, cuando tú le estás evangelizando a una persona, tienes que estar consciente que una persona que está siendo guiada por las obras de la carne tiene otro Dios. Que esa persona tiene unas ideas falsas acerca de Dios. De hecho, usted no se ha encontrado una persona, yo me los encuentro mucho, yo se lo he dicho antes en Plaza del Caribe, ellos tienen una forma de acercarse a la gente, este tipo de secta, acercarse a la gente con un celular. No llevan ni la Biblia porque es intencional y quieren enseñarte algo en el celular y te dicen, mira, yo te voy a enseñar algo de la creación. Y un día, frente al food court, yo estaba allí esperando a mi esposa, estaba con Mateo y recuerdo que se me acercó una de estas personas, me dijo, mira, quiero enseñarte algo acerca de la creación, ¿tienes tiempo? Y yo le dije, sí, está bien, ok. Y empezó a decirme, todo bien, Génesis 1, empezamos a leer la Biblia, Génesis 1, todo bien. Hasta que me dijo que si hay un creador, tiene que haber una creadora. Y me preguntó, ¿tú tienes esposa? Y yo, sí, mira a mi hijo aquí, mi esposa está ahí. Ah, pues si tú tienes esposa, se supone que quien te diseñó tenga esposa. Se supone que Dios tenga esposa. Y si Dios tiene una esposa, ella también una diosa. Y toda la enseñanza iba a rondar a él mostrarme quién era la supuesta esposa de Dios.
El problema es que no me pudo demostrar. Yo no debato mucho, escuche, bien fácil. No me pudo demostrar entre Génesis y Apocalipsis dónde está la esposa de Dios. Así que ya, no debata mucho con eso. Porque sacaba el escrito, aquel, el otro, la interpretación, está bien, sí, tremendo. Pero vamos a ir Génesis, Sofonía, ¿está en Sofonía eso? No. Está en Zacarías, dame un libro. En la Biblia donde esté eso, pero no había, no, está bien. Así que piense por un momento, todas las personas a las cuales usted se acerca tienen una imagen distorsionada de Dios y si no está en Cristo, es idólatra, está adorando algo. Y esto es como cuando tú vas a la India, que dicen las personas que han evangelizado allá, que si tú no explicas bien el evangelio y dices que Jesús es el único camino al cielo, al Padre, el único camino a Dios, la persona a la cual tú evangelizas te puede dar las gracias y te puede decir, ¿sabes qué gracia? Sí, yo acepto a Jesús, Él va a ser ahora mi Dios. El problema es que toma a Jesús y lo une a los cientos y cientos de dioses que Él tenga en su casa. Tiene uno más, porque somos así, somos idólatras. Algo estamos adorando. Y usted sabe, una buena señal para usted conocer qué es lo que usted está adorando. Piense qué es lo más que usted le emociona, le hace latir el corazón, hace que usted haga los sacrificios que haga que hacer porque usted necesita eso o se muere. Escuche bien. Una buena señal para usted saber que usted está idolatrando otra cosa, que no es Dios, es cuando si te quitas eso, tú cambias. Porque tú sientes que lo necesitas. El celular. No nos hemos convertido muchas personas idólatras de esto, de este aparato. De la tecnología, cualquier cosa. Al final de cuentas nos convertimos y empezamos a adorar cualquier cosa, empezamos a entregarle nuestro amor, nuestro tiempo, toda nuestra vida a una cosa que no sea Dios. Así que la obra de la carne, Pablo dice, una de las obras de la carne es esa. Son los pecados relacionados a la inmoralidad sexual, son los pecados relacionados a la idolatría. Pero hay otra categoría ahí entre los versos 19 y 21. Y son pecados relacionados a las relaciones interpersonales. Miren lo que dice el verso 20. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas. Y yo repito, Pablo no está siendo exhaustivo, esto es simplemente algunos. Pablo está diciendo, para que lo pongamos en perspectiva, Pablo está diciéndole a esta iglesia, todo aquel que se desea guiar por los deseos pecaminosos de su carne, miren dónde va a terminar. Estas son las obras de la carne. Esto es lo que produce la carne. Todo este tipo de práctica, todo este tipo de pecado. De hecho, usted puede ver esas manifestaciones de la carne y usted dice, oye, pero hay un problema. Si todavía yo estoy aquí, en este cuerpo pecaminoso, se supone, en teoría, que yo soy susceptible a caer también en alguno de esos pecados. O alguien puede afirmar de las personas que está aquí hoy que nunca ha tenido, ya en Cristo, ira, celo, envidia. No se ha producido ese pecado en nosotros, aún ya estando en Cristo. Pero usted sabe cuál es la diferencia. La diferencia es lo que dice el verso 21. Acerca de las cuales os amonesto, todas estas obras de la carne, tengan cuidado, eso es lo que produce la carne, el pecado. Como ya les he dicho antes, mire lo que dice la última parte del verso 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esa es la clave aquí, los que practican, 1 Juan 3:9, de hecho, Juan es bien directo, y Juan dice, el que practica el pecado como un hábito, ¿tú sabes qué dice? Dice así, estas palabras, búsquelo, 1 Juan 3, es del diablo. Utiliza esa frase literal. El que practica el pecado. El que lo hace como un hábito. En otras palabras, no estamos hablando de que en nuestra lucha contra el pecado todavía pecamos contra la ira, contra la envidia, sí. Pero aquí está hablando de que si lo que se conoce de la vida de una persona, cuando tú la ves, es estas obras de la carne, y esto es lo único que hacen todo el tiempo, sin arrepentimiento, sin cambio. Todo el tiempo lo que están produciendo estas obras, contiendas, disensiones, celos, ira, fornicación, inmundicia, significa que es una práctica, que es un hábito. Y esta persona no es un heredero del reino de Dios. Esa persona está condenada, esa persona está sin Cristo, el que practica tal cosa. Así que en ese verso 21 es muy importante, porque el creyente, vuelvo y repito, todavía lucha, y eso lo sabe usted no por teoría, usted lo sabe por experiencia.
El creyente lucha todavía contra las obras de la carne. Pablo no lo decía, lo vimos la semana pasada, Romanos 7. Pero la idea aquí es la práctica de tu vida, es lo que haces diario. No hay arrepentimiento cuando caes en pecado, no vas a Cristo a buscar perdón, no vas a buscar restauración. No, si eso es lo único que tú haces, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, tú estás sin Cristo, estás perdido y hoy tienes que correr a Cristo. Y esa es tu práctica habitual. De hecho, ¿no conoce usted gente así? Es triste, pero yendo específicamente a esos pecados que estamos ahora relacionados a las relaciones interpersonales, en cómo tú te comportas con otra persona. ¿No conoce usted una persona disenciosa, llena de ira y celo y contienda todo el tiempo? Que tú dices, mira, esa persona está así por la mañana. Un día que tú llegas a la casa por la mañana y es contencioso. Si tú lo ves al mediodía almorzando, es contencioso. Si tú ves en la tarde, vas a la casa que se supone que ya está más tranquilo, está viendo televisión ahí a las 5 de la tarde, contencioso. Antes de dormir se acuesta contendiendo. Usted no ha escuchado esta famosa frase que dice, oye, hasta solo pelea con el espejo, ¿verdad? Esta es la gente que estamos hablando porque es una práctica, porque es un hábito. Y escuche bien, aquí no valen excusas de carácter. Aquí no valen excusas de cultura. No, porque en mi carácter me enseñaron a ser contencioso. En mi casa. En mi casa, mi cultura siempre ha sido que mi papá era contencioso, mi abuelo era contencioso y el que llegó con Cristóbal Colón en la Santa María era contencioso. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina esa idea? ¿Hasta dónde llevamos las excusas? Entonces yo soy contencioso heredado a la enésima potencia ya. No. Al final de cuentas piense, usted y yo tenemos que aprender a decir, en mi vida está pasando una de dos cosas. ¿Lo está controlando el Espíritu Santo con lo que veremos ahora en unos minutos o lo está controlando la carne, los deseos pecaminosos? Y mi vida simplemente se ve así. Pero no por simplemente decir que es mi carácter. No, aquí está definiendo una persona que no está en Cristo, cuyas obras de la carne están saliendo así por naturaleza. Es una persona llena de ira, celo, contiendas, disensiones, todo el tiempo, sin arrepentimiento, todo el tiempo es así. Y esa persona se tiene que evaluar delante de Dios. Vuelvo y repito, la clave para que no nos confundamos mucho, el verso 21. Está hablando los que practican, los que tienen como un hábito ese estilo de vida. No están en Cristo y estas son las obras que están produciendo todo el tiempo. Pero en segundo y último lugar, ahí veremos entonces ahora qué ocurre cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo. Y aquí aparece ese famoso pasaje que algunos lo conocemos de memoria, lo conocemos hace mucho tiempo. El versículo 22. Noten que hay un contraste. Estas son las obras de la carne. Estas son las obras que se producen en alguien que no está en Cristo, que está siendo dominado completamente por el pecado. Estas son las obras. Pero, ese más que aparece en el verso 22 es un pero. Pero, el que anda en el Espíritu va a ver en su vida un fruto. De hecho, noten que mientras se habla en plural de las obras de la carne, en el verso 22 se habla en singular del fruto del Espíritu. En un sentido diciendo, el que tiene el Espíritu Santo guiando su vida, esto es lo que se produce. Se ve de diferentes manifestaciones y de diferentes formas, pero esto es lo que produce. Tú lo vas a conocer, como dijo Cristo, por sus frutos, a la persona que está siendo dominada por el Espíritu. Bueno, asimismo, para usar el contraste en esta ilustración, asimismo como esta persona que tú dices, pelea hasta con el espejo, pelea solo, todo el tiempo, pero todo el tiempo, eso es lo único que se conoce de esa persona. Nunca se arrepiente, siempre está en lo mismo y nunca cambia. Ese es el fruto de la carne que se produce todo el tiempo ahí, la práctica del pecado. Pero usted también sabe que este fruto del Espíritu que vamos a ver ahora, usted lo puede ver en una persona. Usted no puede decir de una persona, ¿sabes que esto es lo más amoroso que yo conozco? Especialmente hablando de un creyente. Esta es la persona más pacífica que yo conozco. Esta persona es paciente, es bondadosa. Esta es la persona más mansa que yo he conocido en mi vida. O esta es la persona que más dominio propio tiene. Escuche bien, nunca use una característica de esa para usted mismo, cuando está en esa conversación. Desde la perspectiva de decir, yo soy el más manso que ustedes conocen. O yo soy el más amoroso que ustedes conocen. O yo soy el más pacífico que ustedes conocen. No, eso ya muestra orgullo. Hay un problema ahí. De hecho, escuche bien.
quien va a reconocer, por eso nosotros como cristianos necesitamos, no somos isla y siempre estamos acompañados, necesitamos comunidad de creyentes alrededor. Porque se supone que quien va a reconocer esa evidencia es otro. Es la persona que está al lado de usted, especialmente las personas más cercanas a usted. Son las que lo pueden ayudar a identificar alguna de estas características y ver cómo se están produciendo en su vida y ver si tiene que crecer en alguna de estas características. Mi esposa hace unos días me dijo que me hacía falta dominio propio. Es un asunto en mi vida. Pero a mí me hacía falta dominio propio según mi propia categoría. No. Si tú me preguntabas ese día por la mañana, no. Pero gloria a Dios, que tenemos gente alrededor nuestro. Que dice, sí, te falta eso. Tienes que ir a Cristo. Para que conectados a Él, a la vid, puedas producir eso, se produzca ese fruto. Porque mi hermano, mientras te sigas mirando tú solito en el espejo, te va a ver perfecto, ¿sabes? Te vas a ver que sí, amor, estoy llenito de amor estoy hoy. Gozo, siempre estoy contento. Y usted hace como un checkmark. Paz, paciencia. Y se mira en el espejo usted solo, la prueba ahí está difícil. Para que sea real, pregúntale a otro, especialmente gente cerca a usted, que le va a ayudar. Así que alguien que está controlado por el Espíritu Santo comienza a producir eso. Escucha bien, mi hermano, se le sale por los poros. Literalmente está la idea. El que está controlado por el Espíritu Santo se supone que empiece a producir. Empieza a producir algo ahora. El fruto del Espíritu Santo empieza a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Piense por un momento la idea que se nos está presentando aquí. Miren, esto podemos verlo de otra manera. Al permanecer en Cristo, el que está unido a Cristo, todos estos frutos se supone que entonces empiecen a salir. Pero escuche bien, como dijo un autor, esto no significa que cada uno de esos frutos sea tan fuerte en nosotros como los demás. O sea, no se frustre. No es que usted pueda decir, oye, pero entonces el fruto del Espíritu no está en mí, o no lo estoy viendo porque no estoy viendo el 100% todos los días, en cada momento de mi vida, cada respiro que yo doy, yo estoy siendo 100% amoroso, 100% paciente, 100% pacífico, 100% benigno. No, porque hay una lucha real contra el pecado. Así que no significa que cada uno de esos aspectos del fruto del Espíritu está siendo tan fuerte en nosotros como los demás, sino lo que implica esto es que el Espíritu Santo nos está moldeando en todos los aspectos de nuestra vida a imagen de Cristo. En otras palabras, escuche esto, el fruto del Espíritu en su conjunto, cuando tú tomas todo eso, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, todo eso, el conjunto es básicamente un boceto del carácter de Cristo. ¿Y tú sabes lo que está haciendo el Espíritu Santo? Tomando el carácter de Cristo, las características de Cristo, quien se supone que las tiene todas. Él es el único, de hecho. Cristo es el único que tiene perfectamente todas estas características de amor, gozo, paz, paciencia, todas estas. Y el Espíritu Santo, míralo de esta manera, toma el boceto de Cristo y lo forma a usted a imagen de ese boceto. A la medida del varón perfecto, decía Pablo en Efesios. De hecho, hubo otro autor, se llama Thomas Watson, un puritano del siglo XVII en Londres, Inglaterra, que él decía que el Espíritu Santo, o que Dios, dice, Dios toma con el pincel del Espíritu Santo, poético y todo, dice, con el pincel del Espíritu Santo y nos va pintando a nosotros a imagen de Cristo. Con el pincel del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tiene esa función de ir moldeándonos, pero es que cuando tú estás siendo controlado por este Espíritu Santo, es que Él te va moldeando. ¿Y cómo te va moldeando? Así, con estas características. Va a hacer que en ti se produzca un amor que no había antes, que no es natural. Porque el amor que hago aquí es el amor verdadero, el amor ágape, el amor de Dios, el amor de entrega, el amor de servicio, no el amor que se sirve. De hecho, algunos autores dicen que el amor está ahí puesto primero, como Pablo hace en otras ocasiones, para mostrar la supremacía del amor sobre todas ellas. El amor es el que me lleva a practicar muchas de este fruto, de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Así que, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Nos está conformando a imagen de Jesús, que fue el único que ha encarnado a la perfección todas estas virtudes mencionadas aquí.
Por eso nunca se mira al espejo a decir, sí, yo estoy llenito de esto. De amor, de gozo, paz, paciencia. No, mi hermano, porque en su lucha contra el pecado usted siempre va a estar luchando con alguno de esos aspectos. Pero si usted es un creyente, se supone, escucha lo que yo dije, está luchando con algunos de esos aspectos. O sea, tiene que haber crecimiento. Usted no puede decir, yo soy creyente hace 37 años. Y cuando empecé en Cristo y el Espíritu Santo estuvo en mí, yo tenía un 1.3% de paciencia en todos los aspectos. Llevo 37 años en el Evangelio leyendo la Biblia y hoy tengo un 1.2 de paciencia. No existe eso. Nunca te lleva para atrás. La santificación siempre es progresiva, escuche bien. Siempre te lleva a parecerte más a Cristo, cada día más. De hecho, usted lleva 37 años en el Evangelio. Usted tiene que ver eso. ¿Cómo es que todavía está luchando? Aquí nunca va a llegar a decir, tengo 100% todas estas características. No, por nuestra lucha contra el pecado. Pero tiene que haber progresión, tiene que haber progreso. Tiene que decir, ¿sabes qué? Sí, genuinamente hoy yo lucho todavía con la paciencia. Soy muy impaciente, pero soy más paciente de lo que era hace 10 años que empecé en Cristo. Tiene que haber eso. Porque si no, el fruto del Espíritu no está ahí. Y si el fruto del Espíritu no está ahí, es que el Espíritu no está ahí. Así que usted tiene que evaluarse. ¿Cómo usted ve estas características en su vida y si está viendo progreso? En primer lugar, el amor, ese amor que entrega a otro. Ese amor que es el amor de 1 Corintios 13. El amor benigno, el que todo lo soporta, el que todo lo puede. Ese amor verdadero. Ese amor genuino que busca siempre, el amor del mundo busca siempre el beneficio propio. Este amor siempre va a buscar en primer lugar el beneficio del otro. Este fruto o este aspecto del fruto tiene que estar en la vida del creyente. Cristo lo dijo, pero es que el mundo los conocerá por cómo ustedes se amen. El amor de ustedes va a ser totalmente diferente a lo que el mundo entiende de lo que es amor. ¿Tiene usted ese amor, ese mismo amor? En segundo lugar, no solamente el amor, se presenta el gozo. Mi hermano, y este es un gozo, miren cómo. Es el gozo que produce el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es un gozo que aunque las cosas estén difíciles exteriormente y haya mucho ruido afuera y las circunstancias no sean favorables, es un gozo que usted puede seguir teniendo. ¿No le ha pasado eso? Que usted tiene una fuente de gozo constante, que usted tiene una fuente de gozo real y usted dice, oye, ¿de dónde sale esto? Es un gozo que no depende de las circunstancias, mi hermano, es un gozo que depende de Dios. Porque ¿sabe qué? Si este gozo depende de las circunstancias, significa que hoy voy a estar contento cuando las cosas están bien. Pero si mi gozo depende de Dios, significa que hoy las cosas no están bien, pero yo puedo seguir teniendo dentro de mí un gozo del Señor. También se nos habla aquí amor, gozo, paz. De igual manera, ¿sabes que la palabra paz que aparece ahí, la idea o la noción que refleja ese término originalmente es tenerlo todo? Escuche bien, lo que está diciendo esa idea o está reflejando esa palabra paz es tenerlo todos. Tenerlo todo. Estar completo. Y cuando tú estás completo tienes paz. Oye, según la característica humana de lo que entendemos como paz, ninguno de nosotros entonces tendría paz. O casi ninguno de nosotros tendría paz. Porque desde la perspectiva humana, te falta algo. ¿Tú crees que te falta algo? Cualquiera de nosotros puede decir, sí, me falta salud. No tengo salud, estoy enfermo. Me falta recursos, necesito recursos. Me falta una casa, me falta lo que usted quiera. Me falta un trabajo. Siempre usted desde la perspectiva humana va a decir, me falta algo. Estoy incompleto. Pero noten lo que está haciendo la palabra, ese término paz aquí. Ese término, vuelvo y repito, significa tenerlo todo. Lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo de Dios, cuando domina mi corazón y mi mente, me hace entender que estando unido a Cristo, lo tengo todo. Y que aunque aquí en la tierra todavía falte una que otra cosa que no son esenciales, y lo tengo a Él, yo puedo entonces tener paz. Así que mi hermano, escuche, por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, dijo Juan. No se la doy como el mundo se la da, no, yo le doy la mía, yo le doy mi paz. En otras palabras, Él no está dando a Él mismo. Porque cuando lo tenemos a Él, tenemos la verdadera paz. Lo tenemos todo en Él. Estamos completos. Esa es la idea de paz. Así que puedes ver tú en tu vida esa característica también de paz, de plenitud.
de estar completo en el Señor. Eso es algo que produce el Espíritu Santo en ti. El próximo aspecto, paciencia. Esto es algo con lo cual muchos luchamos, porque la paciencia se va a mostrar de muchas maneras. Y sabes que muchas veces usted y yo estamos pensando de la paciencia por el nene chiquito que no se está quieto, por la paciencia por cuando usted sale en la carretera y hay un tapón, la paciencia cuando en el trabajo no salen las cosas como se supone que salgan y tiene que esperar y esperar. Pero ¿sabe qué? Todo eso aplica, pero la paciencia a la cual está describiendo aquí el autor, es aprender a esperar en Dios sin importar lo que esté pasando. Es aprender a esperar en Él. Es la paciencia del creyente que sabe que Dios está en control. Que aunque tiene que esperar porque hay cosas que no se han cumplido, es una paciencia real. Señor, estoy esperando en ti una y otra vez. Es una paciencia real. Escuche, eso tú no lo compras en Walmart, no lo produces tú. Eso dice el texto que es algo que el fruto del Espíritu lo va a producir mientras tú estés dependiendo de Él. Mientras tú estés conectado con Él, vas a empezar a experimentar ese fruto del Espíritu. De hecho, toda la idea que se recoge aquí para que este fruto esté en ti es la misma imagen de Juan 15. ¿Usted recuerda cuando Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? Noten la idea que dice Jesús después, el que permanece en mí, el que está unido a mí, ¿ese lleva qué? Míralo aquí. Usted busca, ¿qué fruto? Este, es el mismo. Este fruto. ¿Qué tipo de fruto es este? El que está conectado a Jesús, el que está conectado al poder de Dios, ese es aquel que va a tener este fruto como evidencia en su vida día a día. Escuche bien, no es estar cerca, es estar conectado. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado que por la mañana el celular estaba apagado. La alarma no prendió o no sonó. Y por alguna razón yo la noche anterior yo pensé, oye, pero la noche anterior yo lo conecté. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Estaba el cargador puesto en el toma corriente. Estaba el celular cerquita. Y el cable estaba puestecito aquí, al lado. Cerquita, pero no conectado. ¿Entiende la ilustración? O sea, ¿y qué pasó? Como estaba cerquita, pero no conectado, mi celular estaba en 0% de batería. No es estar cerca, es estar conectado. Y la idea de Jesús en Juan 15 significa que si estamos conectados a Él, unidos a Él, es que vamos a tener ese fruto en nuestra vida. Pero hermano, no esperes que haya en ti paciencia, amor, gozo, paz si estás lejos de Jesús. No esperes, no lo esperes porque es que no lo va a producir. De hecho, si estás lejos de Jesús, lo que puedes esperar, adulterio, fornicación, ira, celos, contienda, eso es lo que se va a producir en ti. No nos engañemos. Solo el que está en Cristo, el que está conectado a Cristo puede producir, porque no lo hace Él es su Espíritu en nosotros, produciendo amor, gozo, paz, paciencia. En esta mañana tú dices, oye, sí, genuinamente yo creo que hay unos aspectos de este fruto del Espíritu Santo que yo no los veo tan fuertes en mi vida como me gustaría verlo o como se supone que estén hoy. ¿Sabes cuál es la clave? La única clave para eso, conectarte más a Jesús, con todo lo que eso implica. Conéctate más a Jesús, permanece más en Jesús, más unido a Él por medio de su palabra y este fruto naturalmente va a empezar a surgir. Este fruto va a empezar a nacer en ti. Necesitas ser más paciente, necesitas más tiempo con Jesús. Necesitas más amor, del amor verdadero, necesitas más tiempo con Jesús. Necesitas más paz en tu vida, necesitas ser más benigno, porque como que no te sale hacer el bien. Necesitas pasar más tiempo con Jesús, conectado a Él. Esta es la clave al final, bíblica. Mientras estás conectado a la vid, te produce el fruto. Separado, no hay fruto. Usted toma la misma ilustración del celular. Usted toma el árbol, le corta la rama y la pone cerquita al lado. ¿Esa rama va a dar fruto? No, se va a secar. Dice, pero está al lado del árbol, pero no está conectada al árbol. Porque cuando está conectada al árbol, usted sabe lo que pase. Usted no tuvo que estudiar botánica, ni yo tuve que estudiar botánica ni ciencia para saber eso. Mientras está conectada al árbol le da que vida, literalmente. Le da nutrientes. Es la que hace producir el fruto. Pero desconectada del árbol no produce ese fruto. Hermano, no piense que usted va a producir fruto de este que está aquí si usted no está conectado a Jesús. Pero mire cómo continúa, benignidad. Y la idea de benignidad se ha traducido como un interés sincero en los demás. Como una amabilidad sincera. Como que genuinamente te preocupas por el bienestar de otro. Eso es benignidad. O sea, el fruto del Espíritu Santo eso es lo que produce. ¿Sabes por qué? Recuerden la obra de la carne, hagan el contraste. La obra de la carne producía contienda.
La obra de la carne producía que yo me separe del otro, que yo me crea más grande que el otro. La obra de la carne produce que yo no me quiera interesar en la vida del otro. Pero el fruto del Espíritu produce en mi benignidad un interés genuino porque el otro, el prójimo, esté bien. Y esta está relacionada a la próxima, bondad. Y particularmente bondad, lo que habla es de excelencia moral que se manifiesta en actos reales de bondad. Actos reales que le lleven el bien a otro. Hermano, usted no podrá tener esos actos de bondad genuinos, interesarse genuinamente por el necesitado, por otro, si usted no está conectado a la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y miren los últimos dos aspectos. Mansedumbre. Y la idea de mansedumbre es manso. Usted sabe que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el más manso, ¿quién fue? Moisés. Descrito por la Biblia. En toda la Biblia, no solamente en el Nuevo, sino en toda la Biblia, el más manso es Jesús. Y la idea de mansedumbre está conectada, de hecho, con la próxima, con el dominio propio. Tienen mucha relación. Porque la idea de manso es cómo yo respondo ante las situaciones, adversidades de la vida. Y la mansedumbre, mi hermano, eso es algo que también produce el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo estoy conectado con Cristo. La mansedumbre me ayuda a enfrentar los tiempos difíciles. La mansedumbre me ayuda a evitar una vida llena de quejas. La mansedumbre me ayuda a evitar una vida llena de contienda. El ser manso. De hecho, Cristo nos dijo, ¿tú quieres ser manso y humilde? Mira, tienes que estar conmigo. Yo, el manso y humilde, Mateo 11, soy el que te doy esto. Lleva mi yugo, ven conmigo. Eso no lo dijo Cristo. Es Él el que nos hace manso y humildes, conectados a Él que tenemos este fruto. Y ahí en el verso 23 termina estos aspectos del fruto del Espíritu Santo hablándonos de la templanza. Y la templanza no es otra cosa que el dominio propio. Pregúntate esto, ya con esto vamos cerrando. ¿Tú le dices que sí a todos los deseos de tu corazón? Si tú le dices que sí a todos los deseos de tu corazón, no tienes dominio propio. Tú le dices que sí a todos los deseos de tu carne. O sea, en otras palabras, porque a veces aprendemos, yo estoy aprendiendo eso, yo se lo decía al pastor Carlos estos días, a decir que no para compromisos. He tenido que aprenderlo, me costaba, me cuesta todavía. Decir que no a un compromiso, especialmente relacionado con el aspecto del ministerio, la iglesia y todo ese tipo de cosas. Pero usted sabe que hay que aprender a decir que no. Eso es parte de cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Pero usted muchas veces aprende eso primero, pero no aprende a decirse que no a usted mismo. Y cada vez que usted tiene un deseo de lo que sea, ok, sí. Usted no se engañe, ninguno de nosotros nos engañemos. ¿Usted no ha pensado alguna vez que tiene este deseo de un antojito? Para ponerlo lo más básico posible. Y usted sabe que, mira, no es algo malo, escuche, no es algo malo en sí mismo, pero usted sabe que no es sabio en ese momento tener ese antojito, por las razones que sea. Pero a su mente viene el pensamiento de yo me lo merezco, ¿por qué no? No ha tenido esa guerra, una guerra espiritual, no la ha tenido dentro de usted. Pues yo trabajo, para eso trabajo, para eso tengo tanto tiempo, tantas horas en la semana trabajando, es para esto. Es uno al mes. Porque nosotros nos encanta, usted sabe, es uno al mes. O decimos, es que hace tiempo no me doy un antojito. Es el mismo engaño, ¿sabe? Es el mismo. Hace tiempo no me doy un antojito, es lo mismo. Pero ¿sabe qué? Esas son cosas sencillitas, banales. Pero así mismo funciona la guerra de usted contra el pecado en cosas mayores, ¿sabe? Y cuando no le dice que no, lo que le está diciendo es que sí, usted no está mostrando dominio propio. Usted está dejándose llevar por los deseos de su carne. Que hoy quieran esto, mañana quieran lo otro, y al otro día quieran lo otro. Y nunca está estable, no tiene dominio propio. Mi hermano, y esto es algo que no es fácil de nosotros hacer, el tener control propio. Porque si no tenemos control propio, literalmente la idea es una vida a la deriva, de sobrevivir, de reaccionar. Así que al final de cuentas es el Espíritu Santo el que te ayuda a tener dominio propio, mi hermano, porque si el Espíritu Santo no está en ti produciendo este fruto, tú estuvieras hoy aquí, mañana allá, como un impío, como el mundo, satisfaciendo los deseos aquí hoy, mañana satisfaciendo tus deseos allá y al otro día en el otro lugar, nunca con ninguna estabilidad. El Espíritu Santo es el que produce eso en ti. De hecho, mira cómo termina este pasaje para cerrar. Los que son de Cristo, verso 24, aquellos que están en Cristo,
los que permanecen y están unidos a Él y le pertenecen, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una intencionalidad ahí. ¿Usted quiere que este fruto del Espíritu Santo se manifieste en su vida? Necesita estar conectado con Cristo allí en la cruz, recordando todo el tiempo, pero es que yo morí a ese pecado en Cristo. Si yo estoy conectado a Él, ya yo en Cristo crucifiqué las pasiones y los deseos. Pablo está diciendo, pero es que ya tú los mataste en Cristo, no por ti. Ya los crucificaron. Eso es ir a buscarlo otra vez. Algo que se supone que está muerto. Por lo cual Cristo murió, nosotros ahora queremos regresar a eso. Esas pasiones y deseos que quieren dominar tu vida. Solamente tú sabes cuáles son hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo te puedo dar una lista de las pasiones y deseos más grandes con los cuales yo lucho diariamente y van a ser diferentes a los tuyos. Y van a ser diferentes a los tuyos y así sucesivamente. Son diversos, son diferentes. Pero si estamos en Cristo, si somos de Cristo, hemos crucificado, hemos muerto con Cristo. Para que entonces ese Espíritu Santo ahora produzca el fruto en nosotros. De hecho, yo no sé si usted ve entre el verso 24 y 25, hay una relación entre la muerte y la resurrección de Cristo. Mira a ver si la ven. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, dice ahora, por el Espíritu. O sea, en otras palabras, y esto Pablo no lo abunda aquí, lo abunda en otra de sus cartas, pero dice, el creyente ha muerto y ha resucitado en Cristo Jesús. Murió a los deseos y pasiones, pero ahora dice el verso 25, pero ahora está vivo a través de la resurrección de Cristo. Y ahora está vivo por el Espíritu. Y si tú estás vivo por el Espíritu, si el Espíritu Santo te dio vida y está en ti, Pablo termina como empezó el verso 16. Esto algunos autores le llaman como un sándwich, literal. Porque es una historia, un pasaje que empieza y termina de la misma forma. Noten que en el verso 16 Pablo empezó diciendo, andar en el Espíritu. Y el verso 25 Pablo termina diciendo, andemos en el Espíritu. Termina diciendo lo mismo. Lo que está en el medio, ¿qué es? La guerra real que hay en nosotros. Y la única forma en que el Espíritu Santo va a ser el que pueda controlar tu vida es mientras más conectado estés con Jesús. Y conectado con Jesús, crucificando los deseos de la carne y las pasiones de tu propia carne, ahí es que puedes entonces experimentar ese fruto del Espíritu Santo en ti. Pregúntate en esta mañana, ¿está siendo tu vida controlada por el Espíritu Santo? No te pregunto si cada uno de estos aspectos tú los tienes el 100% en tu vida, porque sabes que ninguno de nosotros aquí los tiene, los va a tener aquí, en este mundo en el cual luchamos contra el pecado. Pero sí tienes que ver si hubo un cambio en ti de deseos. Sí tienes que ver en tu vida si hay progreso, si estás creciendo en Cristo, porque aquel que tiene el Espíritu Santo en sí tiene que estar produciendo un fruto. Y este fruto se empieza a ver. Necesitas en esta mañana reconocer que te falta paz, paciencia, benignidad, amor, algunos de esos aspectos. En otras palabras, lo que necesitas es conectarte más a la única fuente que puede producir eso, a Cristo. Eso significa estar andando en el Espíritu, viviendo una vida conectada. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Separados de Él no llevamos ningún fruto, hay muerte. No pongamos excusas de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra cultura. Escuche bien, al final o caminamos en el Espíritu o caminamos en la carne, en nuestros propios deseos. Algo o alguien está controlando tu vida hoy. Tienes que preguntarte en esta mañana qué es. ¿Es el Espíritu Santo de Dios? Mientras la vida de Cristo se ve reflejada en tu vida. ¿O son los deseos pecaminosos, la carne, las pasiones que tienes en ti? Son los que están dictando tus decisiones, tus acciones. ¿Quién o qué está controlando tu vida en esta mañana? Oremos al Señor para que sea el Espíritu Santo, pero vuelvo y repito, para que sea el Espíritu Santo que controle tu vida y que produzca este fruto, tienes que estar conectado a Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros podemos crecer. A través de ella tú nos animas, tú nos exhortas, Señor. Gracias porque en esta mañana nos has recordado una vez más que hay algo que está controlando nuestra vida, nuestro sistema de operaciones, nuestro mando de control en nuestras vidas.
¿O son las pasiones y deseos nuestros? ¿O eres tú, Señor? Oh Padre, ayúdanos, Señor, porque por nuestra propia naturaleza lo que producimos es pecado. Todo aquel que no está en Cristo y nosotros mismos cuando no estábamos en Cristo, lo único que producíamos, lo único a lo cual se inclinaba nuestra vida era a las pasiones y a los deseos pecaminosos. Señor, pero tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo tú hiciste en nosotros, nos hiciste nacer de nuevo, pusiste un deseo nuevo en nuestros corazones. Pusiste tu Espíritu Santo en nosotros para que ahora podamos vivir por ti, para que ahora podamos, Señor, ver ese fruto evidente en nuestra vida. Oh Señor, en esta mañana yo te pido que nos ayudes a permanecer en Cristo. Y si hay alguno aquí entre nosotros que no está en Cristo, hoy pueda ver su necesidad de salvación, Señor, y correr a ti. Pero también te pido, Señor, que si alguno de nosotros puede identificar que ese fruto del Espíritu Santo, algún aspecto de él, todavía tenemos una gran lucha. Que hoy podamos ir a ti, Señor, entregar esa área de nuestra vida y mantenernos conectados con Cristo. Conectados con la vid para que el pámpano o la rama produzca fruto. Es la única forma, Señor. Lejos de ti no produciremos ese fruto. Conectados a ti y cada vez más conectados contigo es que podemos producir este fruto en nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos porque es el fruto del Espíritu, no es algo que producimos nosotros. No lo podemos hacer en nuestra propia carne. Lo único que podemos hacer es depender más de ti, Señor. Conectarnos más contigo a través de Cristo. Ayúdanos a pensar en esta mañana quién o qué está controlando nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén.